Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. El secreto de Noute, la mujer que revolucionó la física sin que lo supiéramos. Tal vez hayas oído hablar de Einstein, Newton o incluso Hawking, pero ¿y de Emmy Noether? Su nombre no es tan famoso como el de esas grandes figuras, pero sus teorías cambiaron por completo los cimientos de la física. Einstein, de hecho, la llamó la más grande mujer matemática de todos los tiempos. Y su teorema, la famosa teoría de Noether, se ha convertido en una pieza clave en la física moderna. ¿Y qué hizo Noether para que Einstein la venerara tanto? No se trataba solo de resolver ecuaciones o escribir fórmulas en el papel. Lo que hizo fue revelar una conexión tan profunda como elegante entre la simetría y las leyes de conservación, que son la base de casi todo lo que sabemos sobre el universo. De alguna manera, convirtió la teoría de Einstein de buena a perfecta. ¿Te suena complicado? Pues en realidad, Noether nos dio la clave para entender por qué siempre encontramos ciertas cosas conservadas, como la energía o el momento, en los fenómenos físicos que nos rodean. Y no, esto no es solo para los fanáticos de las matemáticas. La teoría de Noether revolucionó por completo la forma en que entendemos todo, desde la física cuántica hasta la teoría de la relatividad. Es la columna vertebral matemática que sostiene a la física de partículas y, de hecho, el futuro de la computación cuántica. Así que, la próxima vez que hables de aceleradores de partículas o te entusiasmes con los avances en la computación cuántica, recuerda que Noether, aunque su nombre pase desapercibido, está presente en cada uno de esos momentos. Su fórmula ha dejado huella en los rincones más profundos de la ciencia. Y aunque nunca ganó el Nobel, sí, increíble, pero cierto, su legado está tan incrustado en el avance de la ciencia, que es casi como una presencia invisible que todo lo abarca. Pero, ¿sabías que lo que hizo Noether no es solo útil para los científicos? Su trabajo está en todo, desde tu teléfono móvil hasta el GPS que usas, pasando por cada avance en la computación cuántica. Como bien dice el dicho, lo que no se ve, no se valora, pero Noether, con su fórmula, cambió el mundo de formas que no siempre podemos ver. Emmy Noether nació el 23 de marzo de 1882 en Bielefeld, Alemania, en una familia que respiraba matemáticas. Su padre, Franz Noether, era profesor de matemáticas, y su madre, Elvig Noether, se encargaba del hogar. Desde pequeña, la vida de Emmy estuvo rodeada de números y fórmulas, con un padre que, lejos de seguir las normas sociales de la época, la animaba a seguir sus propios intereses. En una época en que las opciones educativas para las mujeres eran limitadas, especialmente en campos serios como las matemáticas, Emmy desafió todas las expectativas. Mientras que muchas chicas solo podían soñar con ser amas de casa o dedicarse a actividades artísticas, ella se sumergió en el mundo de las ecuaciones y los teoremas, incluso resolviendo problemas de álgebra mucho más complejos que los de sus compañeros de la misma edad. A los 13 años, ya dominaba los conceptos básicos de álgebra y comenzó a estudiar matemáticas avanzadas por su cuenta. El que persevera, alcanza, y Emmy no solo perseveró, sino que comenzó a forjar su propio camino. Pero no todo fue fácil. A finales del siglo XIX, el sistema educativo alemán estaba diseñado casi exclusivamente para hombres, y las mujeres enfrentaban un muro de prejuicios y restricciones. Se consideraba que las ciencias exactas, como las matemáticas y la física, eran campos exclusivamente masculinos. Las mujeres, se decía, carecían de la razón necesaria para estos campos abstractos, y su lugar estaba en casa. Sin embargo, con el apoyo de su padre, Emmy no solo desafió esa visión, sino que también rompió barreras. El apoyo de su padre fue crucial. Aunque el mundo le cerraba puertas, Franz Noether le proporcionó libros, le animó a estudiar y a seguir su pasión por las matemáticas. Gracias a este respaldo, Emmy pudo desarrollar su talento en la abstracción matemática y se especializó en álgebra, un campo en el que dejaría una huella imborrable. Aunque el camino estaba lleno de obstáculos, su determinación y su pasión por la matemática nunca flaquearon. En ese entonces, no era común que las mujeres ingresaran a la universidad, y mucho menos a carreras como matemáticas o física.
Los pocos lugares que aceptaban a mujeres no las permitían estudiar disciplinas consideradas masculinas. A pesar de estas barreras, Noute nunca se rindió y se dedicó con fervor a la teoría matemática, desafiando las normas sociales y académicas de la época. Como se dice en español, quien no arriesga, no gana. Noute arriesgó todo por su amor a las matemáticas y, con el tiempo, su perseverancia la convirtió en una de las figuras más influyentes de la ciencia, dejando una huella profunda en la física y las matemáticas, aun cuando el mundo tardó en reconocerla. Su historia es una lección de coraje, tenacidad y visión, demostrando que, aunque el camino esté lleno de piedras, siempre se puede llegar lejos con pasión y determinación. Noute, una de las mentes más brillantes en la historia de las matemáticas, tuvo un camino académico lleno de obstáculos. Nació en 1882, pero su historia como matemática legendaria comenzó realmente cuando tenía 21 años, en 1903, cuando llegó a la Universidad de Göttingen, una de las más prestigiosas de Europa en ese entonces. Tal vez pensaste que su carrera sería como un cuento de hadas, pero no fue así. Aunque su talento era evidente, las mujeres de la época tenían que elegir entre opciones más apropiadas, y por eso comenzó estudiando matemáticas y lingüística. Parece una elección rara, pero en ese tiempo, las mujeres tenían que conformarse con lo seguro. Sin embargo, Noute no iba a quedarse en ese camino. Poco a poco fue dejando atrás la lingüística y se sumergió en lo que verdaderamente la fascinaba, las matemáticas. En particular, se enamoró de álgebra y análisis, dos ramas llenas de abstracción y belleza lógica, un verdadero desafío para su mente inquisitiva. Pero, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Noute pronto se dio cuenta de que en ese campo predominantemente masculino no iba a ser recibida con los brazos abiertos. En un entorno donde la mayoría de sus compañeros eran hombres, las miradas de duda y las conversaciones excluyéndola eran casi una constante. Después de las clases, probablemente se veía recogiendo sus cosas mientras el resto de sus compañeros discutían sobre matemáticas. Pero ella no se rindió. Su pasión y su aguda mente la hicieron destacar. A los 25 años, en 1907, obtuvo su doctorado con una tesis sobre invariants en ecuaciones algebraicas. Aunque en ese momento no causó un gran revuelo, esa investigación fue el primer ladrillo en los cimientos de lo que sería su legado matemático. En una época en que las mujeres raramente eran tomadas en serio, su trabajo no obtuvo la atención que merecía, y en Göttingen, la primera universidad a la que se unió, nunca consiguió un puesto oficial de docente. ¿Te imaginas lo que decían algunos de sus compañeros? ¿Será que ella realmente puede hacer matemáticas? Pero Noute siguió adelante. No solo logró el respeto de sus colegas más cercanos, sino que también consiguió la invitación de dos de los matemáticos más importantes de la época, David Hilbert y Felix Klein. En 1915, se unió a la Universidad de Göttingen como profesora, un hito en su carrera y un paso más para convertirse en una de las figuras más importantes en la historia de las matemáticas. Sin embargo, incluso estando allí, su lucha no había terminado. No solo debía demostrar su talento matemático, sino también lidiar con los prejuicios que venían con ser una mujer en un campo dominado por hombres. A pesar de todo esto, su nombre empezó a ser reconocido, no solo por su destreza matemática, sino por su persistencia en romper barreras. Como quien dice, quien no lucha, no avanza. Noute no solo dejó su huella en el mundo de las matemáticas, sino que también pavimentó el camino para que futuras generaciones de mujeres pudieran seguir sus pasos. Y todo esto comenzó en Göttingen. Ese lugar, aparentemente común, fue el escenario de su verdadera entrada al mundo matemático. Allí, su luz comenzó a brillar con fuerza, y las matemáticas, un campo de hombres en ese entonces, nunca volvió a ser el mismo. Si alguna vez te has sentido como un nadie en medio de un mar de genios, quizás la historia de Noute te dé algo de esperanza. Ella también pasó por momentos en los que nadie la notaba, pero, como dice el dicho, la suerte es lo que pasa cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y Noute, aunque en sus inicios apenas era reconocida, supo aprovechar sus oportunidades y forjar grandes alianzas. Entre 1915 y 1918, su carrera dio un giro crucial. Fue en estos años cuando comenzó a colaborar con dos de los matemáticos más influyentes de su época, David Hilbert y Felix Klein. Imagínate el escenario: Noute, una joven matemática,
trabajando junto a dos gigantes en la Universidad de Göttingen, el epicentro académico de la matemática. Aunque estos dos maestros tenían un vasto campo de conocimientos, incluso ellos no pudieron resistirse al poder de la abstracción matemática de Noether, que transformaba lo complejo en algo fascinante. Los grandes de las matemáticas, Hilbert y Klein, comenzaron a ver en Noether algo único. Aunque al principio podrían haber dudado de su capacidad, pronto se dieron cuenta de que ella no solo dominaba las teorías abstractas, sino que también podía conectarlas con aplicaciones reales. Esa habilidad de hacer que lo abstracto se volviera divertido y relevante fue la clave para que desarrollara el famoso teorema que lleva su nombre. Hablemos de la teoría que le dio fama, la teoría de grupos. En matemáticas, la teoría de grupos es la que estudia la simetría y las transformaciones. Aunque suena complicada, para Noether fue como un parque de diversiones. Con la ayuda de Hilbert y Klein, expandió su visión más allá de las ecuaciones algebraicas y comenzó a explorar las conexiones entre grupos, anillos y estructuras algebraicas. Este enfoque la llevó a aplicar sus descubrimientos en la física, lo que sentó las bases para su famoso teorema. No fue fácil. En ese mundo dominado por hombres, Noether no solo tenía que demostrar que era capaz, sino que también debía enfrentar prejuicios constantemente. ¿Te imaginas cómo se sentiría una mujer entre tantos matemáticos de renombre? A pesar de estar rodeada de algunos de los más grandes pensadores de la historia, todavía había quienes cuestionaban su capacidad, simplemente porque era mujer. Como dice el refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores, Noether, con su perseverancia, supo aprovechar esas aguas turbulentas y navegar hacia el éxito. Con el tiempo, y gracias al apoyo de Hilbert y Klein, su nombre comenzó a ser conocido y respetado en el mundo académico. Pero más allá de los premios y el reconocimiento, lo realmente importante fue lo que dejó. Su trabajo no solo cambió las matemáticas, sino que abrió nuevas puertas en la física moderna, especialmente en campos como la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Así que, cuando te sientas como el último en la fila, recuerda que incluso las grandes mentes comenzaron en el mismo lugar. Noether encontró su camino hacia la cima, no solo gracias a su increíble talento, sino también a su tenacidad y a la oportunidad de trabajar con los más grandes. Y, como ella misma demostró, las oportunidades siempre llegan para aquellos que están listos para aprovecharlas. En 1918, Noether revolucionó la física con su famoso teorema, que conecta dos conceptos fundamentales, la simetría y las leyes de conservación. Aunque al principio su descubrimiento no causó grandes olas, rápidamente se dio cuenta de que había encontrado una clave esencial para comprender el universo. Su teorema decía que las leyes de conservación, como la conservación de la energía y el momento, no son solo reglas empíricas, sino que tienen una base matemática profundamente ligada a las simetrías del espacio y el tiempo. Como quien dice, lo que parece simple, a veces es lo más profundo. Antes de Noether, los físicos ya sabían que las leyes de conservación eran cruciales para entender la naturaleza, pero no comprendían por qué se aplicaban tan universalmente. Con su trabajo, Noether no solo proporcionó una explicación matemática, sino que permitió a los científicos vincular esas leyes a conceptos más abstractos como la simetría. Y no se quedó ahí, su investigación sobre grupos y álgebra abrió una puerta para que los físicos conectaran la teoría con la práctica, sobre todo en el campo de la física moderna. En los años 20, el teorema de Noether empezó a ser aceptado, y rápidamente se convirtió en un pilar de la física, especialmente en la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Ayudó a los físicos a comprender mejor las interacciones entre partículas y las fuerzas que las gobiernan. De hecho, su trabajo fue crucial para entender fenómenos como la ruptura de simetrías en la física de partículas, un concepto clave en las investigaciones de partículas subatómicas. Pero Noether no solo impactó la teoría cuántica. También tuvo un efecto duradero en la relatividad general de Einstein. Las simetrías y las leyes de conservación que describía en sus ecuaciones eran inseparables de las ideas de Einstein, y su trabajo ayudó a los científicos a entender las ecuaciones de campo gravitacional y la relación entre materia y energía. Como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Noether no solo se limitó a un solo campo, sino que sus descubrimientos impactaron diversas áreas de la ciencia. En los años 20, el teorema de Noether comenzó a ser utilizado como una herramienta esencial, especialmente en la física cuántica.
Ayudó a simplificar los cálculos y a proporcionar una base sólida para entender cómo las partículas interactúan entre sí. Además, su contribución a la teoría de grupos y álgebra ofreció a los físicos un marco completamente nuevo para analizar la simetría en los procesos físicos, proporcionando una comprensión más profunda de fenómenos como la conservación de la energía y el momento. Aunque el reconocimiento de Noether llegó principalmente después de su muerte, en la década de 1920 ya era evidente la importancia de su trabajo. Su teorema proporcionó un marco matemático unificado que permitió a los físicos interpretar y predecir muchos fenómenos físicos a través de la simetría. Y no solo eso, su impacto también se extendió a la física experimental. En los aceleradores de partículas, el teorema de Noether ayudó a diseñar experimentos para entender cómo interactúan las partículas y cómo se puede predecir la existencia de nuevas partículas a partir de las simetrías. En resumen, Noether no solo transformó la teoría de la física, sino que también impulsó los experimentos que permitieron a los físicos poner a prueba sus ideas. A medida que el modelo estándar y la teoría cuántica de campos avanzaban, el teorema de Noether se convirtió en una base matemática fundamental para estos avances. Como el viejo refrán dice, de tal palo, tal astilla. Noether, a través de su intuición y su dedicación, dejó una huella imborrable en la ciencia, que sigue dando frutos hasta el día de hoy. Si crees que las matemáticas son solo una sucesión de fórmulas aburridas, déjame contarte sobre Emmy Noether, quien, con sus fórmulas, conquistó el mundo de las matemáticas. Ella no era solo una matemática, era una verdadera mago de las matemáticas. Noether tenía la increíble habilidad de tomar problemas abstractos y transformarlos en algo claro y fascinante. A menudo, las matemáticas se ven como algo seco y técnico, pero con Noether, esas ecuaciones cobraron vida, mostrando que las matemáticas no solo son útiles, son también bellas. En los años 20, Noether continuó su revolución, sobre todo en el campo del álgebra abstracta, un área que ella no solo mejoró, sino que reinventó. No se conformó con resolver problemas matemáticos, su visión única y sus métodos innovadores expandieron el álgebra desde un campo limitado hasta convertirse en una de las bases fundamentales de las matemáticas modernas. Su aporte no fue solo un nuevo teorema, sino una nueva forma de pensar, una perspectiva que sigue influenciando a los matemáticos hasta el día de hoy. Cuando hablamos de su trabajo en teoría de grupos y geometría algebraica, es imposible no quedarnos impresionados. Mientras que muchos matemáticos de su tiempo se limitaban a trabajar dentro del marco establecido, Noether saltó fuera de esos límites y propuso conceptos y métodos completamente nuevos. Por ejemplo, su concepto de grupo de Noether resolvió un problema complejo y brindó a futuros investigadores una poderosa herramienta para entender la estructura algebraica. Esto no era solo una definición técnica, era una clave para desbloquear los secretos más profundos de las matemáticas. Pero eso no es todo. Noether no solo cambió la forma en que entendemos las ecuaciones, sino que sus ideas también impulsaron avances en varios campos. Su investigación sobre la teoría de invariants fue como una explosión en el mundo de las matemáticas. Con su concepto de invariante algebraico, ayudó a los matemáticos a resolver problemas que antes parecían imposibles de abordar. Su método, elegante y conciso, resolvió innumerables cuestiones abstractas y demostró que las matemáticas no tienen que ser complicadas para ser efectivas. Lo impresionante es que Noether no se limitó a la teoría, también impulsó la práctica matemática. Su enfoque de álgebra abstracta hizo que teorías aparentemente difíciles de entender pudieran aplicarse a problemas del mundo real. Gracias a ella, las matemáticas dejaron de ser solo un conjunto de fórmulas en la pizarra y se convirtieron en una disciplina viva y útil, una herramienta para entender y cambiar el mundo. Puedes imaginarte el impacto que su trabajo tuvo. Mientras su teorema se volvía un pilar en la física, los matemáticos también comenzaron a estudiar y aplicar sus fórmulas mágicas. Noether no solo proporcionó herramientas poderosas para los físicos, sino que su enfoque innovador llevó a los matemáticos a descubrir nuevas direcciones de investigación. Fue como una llave que abrió la puerta a un mundo completamente nuevo en las matemáticas. Su teorema de Noether, especialmente su trabajo en teoría de grupos, se convirtió en una pieza fundamental en la matemática moderna. Ayudó a los matemáticos a entender la estructura profunda de los grupos y a estudiar las leyes fundamentales de la simetría y la conservación. No solo fue clave en el campo de la física teórica, sino también en matemáticas puras, donde sigue siendo una referencia esencial. Pero Noether no solo se destacó en álgebra y teoría de grupos.
En teoría de módulos, su influencia fue igualmente crucial. Su investigación sobre los espacios de módulos pavimentó el camino para desarrollos posteriores en geometría algebraica y teoría de números. Sus contribuciones proporcionaron un marco teórico importante que ayudó a los matemáticos a entender las relaciones entre diferentes estructuras matemáticas. Además de ser una matemática brillante, Noether fue una mentora excepcional. A pesar de las dificultades que enfrentó como mujer en un mundo académico dominado por hombres, no dejó de colaborar y compartir sus conocimientos. En la Universidad de Göttingen, no solo dejó una profunda impresión en sus estudiantes, sino que también los inspiró a seguir sus propios caminos de investigación. Como se suele decir, de la cuna sale el sabio, y Noether fue sin duda una de las grandes maestras de su tiempo. Así que, la próxima vez que pienses que las matemáticas son solo fórmulas aburridas, recuerda a Emil Noether, quien transformó esas fórmulas en magia pura, revolucionando no solo las matemáticas, sino también la física y la forma en que vemos el mundo. Emil Noether podría ser una de las estrellas menos vistosas en el mundo de las matemáticas, pero su vida personal está llena de sorpresas y toques de humor. Aunque su nombre no sea tan famoso como el de Einstein, su historia es igual de fascinante, solo que en el ámbito de las matemáticas, creando su propia leyenda. Noether, muchos la conocen como una genio de las matemáticas, pero si crees que era de esas personas que brillaban en las fiestas, te equivocas totalmente. En realidad, Noether no era fan de las redes sociales ni de las reuniones sociales. De hecho, prefería mantener un perfil bajo y dedicarse a lo que realmente le apasionaba, sus fórmulas y teoremas. Si alguna vez te la hubieras cruzado en una reunión, probablemente habrías notado que parecía algo solitaria, pero esa era su forma de mantenerse enfocada en lo que amaba. Para ella, las interacciones sociales eran un poco una pérdida de tiempo. Sí, Noether era de las que preferían resolver ecuaciones antes que ir a una fiesta. Pero lo curioso es que, a pesar de su carácter reservado, tenía un sentido del humor muy sutil que, aunque poco conocido, salía a la luz en su clase. Imaginen esto, mientras explica álgebra, de repente se detiene y, con una sonrisa, dice, este es un problema complicado, pero no se preocupen, es como un escape room matemático. Vamos a ver quién resuelve el misterio primero. Su humor era ligero, pero siempre con un toque de profundidad, al igual que sus matemáticas, simples pero poderosas. Como se dice en español, quien no arriesga, no gana, y Noether, con su estilo único, logró abrir las puertas del pensamiento matemático con su propia chispa. Así que, aunque la imagen de Noether como matemática brillante pueda ser seria, ella también tenía su lado ligero y encantador que ayudaba a suavizar la complejidad de su trabajo. El teorema de Noether puede parecer algo lejano, pero su influencia está más cerca de lo que imaginas. Cada vez que usas un ordenador cuántico, por ejemplo, estás tocando la ciencia que ella hizo posible. Puede sonar increíble, pero es la pura verdad. La tecnología que usas a diario, la física moderna, incluso algunas de las leyes naturales más básicas, llevan su sello. En pocas palabras, el teorema de Noether revela la relación profunda entre la simetría y las leyes de conservación en el universo. Tal vez te preguntes, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Pues bien, si alguna vez has oído hablar de la mecánica cuántica, la física de partículas o incluso la astrofísica, el teorema de Noether está en el corazón de todas esas disciplinas. Nos ayudó a entender por qué las leyes de conservación, como la conservación de la energía o del momento, son tan universales. Por ejemplo, gracias a Noether, sabemos por qué la energía siempre se conserva en cualquier sistema físico, todo esto está respaldado por los principios matemáticos de su teorema. La mecánica cuántica es un campo donde el teorema de Noether brilla con luz propia. Este teorema ayuda a los físicos a explicar cómo los estados cuánticos cambian bajo diferentes simetrías. Si ya la mecánica cuántica te parece complicada, imagina cómo simplifica Noether todo este caos. Las computadoras cuánticas, que están cambiando el mundo tal como lo conocemos, se basan en la evolución de los qubits, y esa evolución es un reflejo directo del modelo matemático de Noether. En la física de partículas, el teorema de Noether es como un arma secreta de los científicos. En los aceleradores de partículas y los experimentos de colisión, su trabajo ayuda a predecir cómo interactúan las partículas. Si alguna vez has oído hablar del Gran Colisionador de Hadrons, LHC,
puedes imaginar cómo los científicos usan el teorema de Noether para analizar las trayectorias de las partículas y el intercambio de energía. En esos experimentos de alta energía, Noether explica matemáticamente cómo las fuerzas fundamentales del universo se mantienen estables, a través de la simetría. Y aunque puede parecer que todo esto está muy lejos, la astrofísica también se beneficia de este teorema. Las leyes de conservación en el movimiento de los planetas, las interacciones gravitacionales entre estrellas, todo eso se explica con el teorema de Noether. Nos ayuda a entender cómo se comportan los cuerpos celestes, especialmente en condiciones extremas, como en la formación de agujeros negros o la expansión del universo. ¿Quién diría que el teorema de Noether también tiene que ver con algo tan cotidiano como un control remoto? ¿Te parece raro? Pues no lo es. El principio detrás de la transmisión de las señales de radio del control remoto está relacionado con las simetrías que Noether describió. Esas ondas que viajan por el aire siguen las leyes de conservación del momento y de la energía, exactamente como dice su teorema. La realidad es que, sin saberlo, todos los días usamos tecnología que se beneficia directamente del teorema de Noether. Cada vez que enciendes el televisor, usas el móvil, o navegas por Internet, hay matemáticas y física trabajando detrás, y esas matemáticas tienen raíces profundas en el trabajo de Noether. Su teorema no solo nos ayudó a comprender las leyes fundamentales de la física, sino que también impulsó el avance tecnológico, permitiéndonos seguir superando las fronteras del conocimiento y explorar más a fondo los misterios del universo. El teorema de Noether no está solo en los libros de texto. Es una herramienta viva, aplicada a todos los campos científicos que tocamos día a día. Y quién sabe, tal vez tú también seas uno de los beneficiados, aunque no lo sepas. Como se dice en español, el que mucho abarca, poco aprieta, pero Noether, con su trabajo, abarcó tanto que todavía sigue apretando los fundamentos de nuestra comprensión del mundo. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.